Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir una historia llena de emoción sobre Huyen, De y la pequeña Maya. Una historia donde los momentos más simples de felicidad esconden giros inesperados, donde el amor, la esperanza y la familia se unen después de las tormentas y donde un pequeño regalo se convierte en símbolo de cuidado, alegría y un nuevo comienzo. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Todo comenzó una tarde lluviosa. Él se detuvo en una tiendita del mercado y le compró a Huyen un teléfono nuevo. Solo un pequeño regalo, pero llevaba dentro todo el amor y el cuidado de un hombre que ya había sufrido demasiado. Sin embargo, cuando llegó a casa, apenas tuvo tiempo de disfrutar ese instante de alegría cuando ocurrió algo inesperado. Huyen se agarró el vientre con un dolor repentino y soltó un grito asustado. Él apenas alcanzó a cargarla en brazos y salir volando bajo la lluvia, con el corazón latiéndole a mil. Aquel dolor punzante, sin embargo, no era un final, era el comienzo de un milagro. Si tú también crees, como yo, que la felicidad no necesita ser ruidosa, que basta con tener a alguien a quien regresar, déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de Cuau. Esa tarde, una llovizna fina colgaba sobre el camino del pueblo, dejando la calle resbalosa y brillante después del aguacero. El viento traía olor a tierra mojada y paja quemada, haciendo más lentos sus pasos mientras pasaba por la fila de tienditas junto al mercado. Frente a una tienda de celulares usados, una luz blanca suave se filtraba por el vidrio empañado. Se detuvo, apagó la moto y entró. Su voz era calma y firme, como siempre, pero llena de respeto. Enséñeme un equipo sencillo, que agarre buena señal y tenga batería duradera. Es para la casa. El dueño sonrió y le alcanzó un teléfono rosa pálido con funda decorada de bugambillas delicadas. Este es resistente, señor. Perfecto para su esposa. Él asintió, un poco avergonzado, pero dijo: sí, ella pasa mucho tiempo en el jardín. Me preocupa que si algo pasa no pueda localizarme. Pagó, envolvió con cuidado el teléfono y lo guardó en el bolsillo del impermeable. Una alegría silenciosa le brotó por dentro. La alegría de un hombre que solo desea que su ser querido esté a salvo. Camino a casa, la llovizna se hizo más densa, flotando en el aire como humo. Imaginaba la sonrisa de Huyen al recibir el regalo. Esa sonrisa dulce y suave que iluminaba su pequeña cocina. Pero al llegar al portón, la voz de Maya atravesó la lluvia y le heló la sangre. «Papá, mamá está mal. A Huyen le duele mucho la barriga». El pecho se le apretó. Sin pensarlo dos veces, entró corriendo. Huyen estaba encogida en la cama, empapada en sudor, agarrándose el vientre, pálida y tensa. «¿Qué pasa, Huyen? ¿Dónde te duele?», preguntó con la voz quebrada por el miedo. Ella jadeó, con los ojos cerrados. No sé. Siento como si algo me apretara por dentro. Sin dudar, le secó el sudor. La levantó con cuidado y dijo: «No podemos esperar. Vamos al centro de salud ya». Maya se aferró a su chaqueta con lágrimas a punto de caer. «Yo voy con mamá». Él se arrodilló, le tomó los hombros y trató de sonar firme aunque le temblaba la voz. «Tú quédate, capitana Maya. Vigila la olla de agua. ¿Me lo prometes?». La niña asintió con los labios temblorosos. Él envolvió a Huyen con su impermeable, la cargó hasta la moto y arrancó. La vieja moto tosió contra la lluvia y el viento. Huyen se aferraban a él, soltando suaves quejidos cada vez que venía otra oleada de dolor. «Aguanta, Huyen.
Ya casi llegamos, susurraba él, rogándole en silencio al cielo que protegiera a la mujer que llevaba en brazos. Entre la niebla apareció el centro de salud, con su tejado de lata brillando bajo la lluvia. Frenó de golpe, la bajó de la moto y gritó: «¡Doctor! ¡Le duele horrible! ¡Ayúdenla, por favor!». Una enfermera corrió, la acostó en una camilla y le tomó la presión. Luego le pidieron que esperara afuera. Solo en el pasillo húmedo, apretó los puños. El reloj hacía tic-tac demasiado lento. Cada segundo le cortaba el corazón. «Por favor, que no le pase nada. Maya todavía es muy pequeña», murmuró. El tiempo se estiró. Al fin salió el doctor con una leve sonrisa. «No es nada grave», dijo para tranquilizarlo. «Es dolor de estómago por exceso de trabajo y cansancio». Pero su voz se suavizó. «Está embarazada. Necesita cuidados extras». Él se quedó helado sin poder hablar, con lágrimas picándole los ojos. «¿Embarazada? ¿Huyen? ¿De verdad?» «Sí», confirmó el doctor. «Solo necesita descanso y buena alimentación». Bajó la cabeza y dejó que las lágrimas cayeran sin poder contenerlas. El miedo y el alivio chocaron dentro de él mientras tocaba la pared fría para sostenerse. Cuando Huyen volvió a su lado, ya más tranquila, se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Me asustaste», susurró. Ella le dio una sonrisa pequeña y frágil. «Pensé que solo era el estómago». Él se acercó más. «No, el doctor dijo que tienes que cuidar al bebé». Los ojos de ella se abrieron grandes, húmedos y brillantes de sorpresa. «¿De verdad?». Él asintió, apretándole la mano. «Sí, nuestro milagro». Huyen puso suavemente la mano sobre su vientre, con ternura, como si temiera romper la frágil vida que llevaba dentro. «Gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias, vida, por dejarme ser madre otra vez», susurró. Él simplemente bajó la cabeza y le dio un beso suave en la frente. Un beso lleno de gratitud, esperanza y una alegría callada después de tantas tormentas. Luego metió la mano al bolsillo y sacó la cajita rosa. «Tenía pensado dártelo esta noche, pero parece que el momento llegó antes». La abrió. El teléfono brillaba suavemente. «Para que me llames cuando me necesites. Ya guardé mi número. Solo aprietas y suena». Huyen sonrió entre lágrimas. «Siempre piensas en todo. Solo quiero estar seguro de que pueda escucharte cuando me necesites», respondió él con la voz rota. No hicieron falta más palabras. La calma ya había vuelto a los ojos de ella. Al caer la tarde, por fin regresaron a casa. Maya seguía despierta, abrazando a su perrito Vivi en el corredor. En cuanto los vio, corrió y se lanzó a abrazar a Huyen. «Mami, ¿ya estás bien?». «Sí, mi capitana valiente», respondió Huyen, acariciándole el pelo. «Pero yo escuché algo en tu pancita, mami», añadió Maya con ojitos curiosos. Yuk y Huyen se miraron con complicidad. Él se agachó y le susurró: «Es un secreto familiar. Pronto tendrás un compañerito de equipo». Los ojos de Maya se iluminaron y soltó una carcajada que llenó la casa de luz. Más tarde, cuando Maya se durmió, Yuk encendió un pequeño fuego y preparó una olla sencilla de arroz. Huyen lo miraba en silencio mientras removía, con movimientos tranquilos y precisos. La luz del fuego le pintaba el rostro de calidez y fortaleza, esa fortaleza callada que no necesita grandes gestos para sentirse. Afuera, el viento susurraba entre los bambúes, trayendo olor a humo, tierra mojada y la suave promesa de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, el sol salió suave y dorado después de la lluvia nocturna. Todavía flotaba la neblina sobre las hileras del huerto. Las gotas brillaban en las hojas de calabaza cuando el viento las movía.
Huyen estaba sentada en el porche con una taza de té caliente. La luz del sol le caía en la cara, marcando las leves ojeras de la noche anterior. Yuk salió de la cocina con una bandeja de madera, un tazón de arroz caliente, un plato de huevos cocidos y un vaso de agua tibia con miel. Lo puso delante de ella con cuidado, la voz llena de preocupación y ternura. No comas nada picante ni muy caliente, ¿eh? Todavía tienes que cuidar la barriga. Tú me asustaste anoche, susurró Huyen con una sonrisa frágil. Ya me siento mejor, lo tranquilizó. Solo necesito descansar un poquito más. Yuk negó suavemente con la cabeza. No te preocupes tanto. Tal vez fue por trabajar demasiado bajo el sol. Pero se detuvo al ver el miedo todavía en sus ojos. No, escúchame. Ahora estás embarazada. Tenemos que cuidarte. Nada picante, nada caliente, y no te agaches mucho. Yo me encargo del huerto y del campo. Tú solo descansas. Huyen dejó la taza y sonrió apenas. Estás exagerando. No voy a hacer nada pesado. Estar todo el día sentada me aburre. Yuk se sentó a su lado, serio pero dulce. Entonces me quedo contigo. Hoy pedí el día libre. El campo puede esperar. Tú quédate aquí, toma sol y escucha cantar a Maya. Ella lo miró con los ojos suavizados mientras él pelaba con cuidado un huevo cocido, soplando cada cucharada antes de ofrecérsela, como si temiera que hasta el vapor pudiera hacerle daño. Eres demasiado atento, susurró ella. Eres mi esposa, respondió él con media sonrisa. Antes no supe hacerlo bien, así que ahora tengo que recuperar el tiempo. Los ojos de Huyen se humedecieron recordando el pasado, las noches que él llegaba tarde, las mañanas que ella cocinaba sola. Las heridas antiguas seguían ahí, pero ahora todo era tranquilo, sencillo y completo. Le tomó la mano, áspera del trabajo. ¿Qué tienes, amor?, preguntó ella bajito. Solo me siento afortunado, dijo él con voz temblorosa. No por nada grande, sino porque estoy aquí. Puedo verte cocinar, escuchar cantar a nuestra hija y saber que todo esto es real. Yuk le apretó la mano. Una sonrisa tierna le llenó la cara. Yo siento lo mismo. Dios nos dio otra oportunidad. De ahora en adelante, cada día será tranquilo. No volveré a dejar que tengas miedo. Afuera, Maya corría por el patio. Su risa se mezclaba con el viento. Su voz traía olor a mañana, a sol y a calor de hogar. Yuk la miraba con una paz profunda en los ojos. Luego volvió a Huyen y le acomodó el pelo con suavidad. Descansa un ratito, dijo. Después voy al huerto. Riego las plantas y corto verduras para el almuerzo. ¿Quieres tu favorito? ¿Sopa de calabaza y espinaca? Huyen asintió sonriendo. ¿Sí? Huele a casa. Yuk se levantó y salió al huerto. El sol le iluminaba la espalda mientras el rocío todavía brillaba en los surcos. Desde el porche, Huyen apoyó la barbilla en la mano y lo miró con ternura. Una paz se instaló en su corazón. Lentamente puso la mano sobre su vientre. «Hijo mío», susurró, «tu papá es un hombre bueno. Crecerás rodeado de este amor, un amor sencillo pero cálido como el sol de la mañana». En ese momento, el ruido del agua, el canto de los pájaros, la risa de Maya y el susurro del viento se fundieron en una sola melodía. La tranquila melodía de una familia que empezaba de nuevo. Dentro de la casa, Huyen tomó el teléfono nuevo que Yuk le había regalado. La funda rosa pálido con bugambillas delicadas brillaba suavemente con la luz de la mañana. Un pequeño regalo, pero cargado de un calor inmenso. Maya entró corriendo, el pelo revuelto, las manos todavía sucias de jugar con Bibi. Al ver el teléfono, se le iluminaron los ojos. «Mami, es un teléfono nuevo. ¡Qué lindo! ¿Te lo compró papá?»
Huyen asintió sonriendo. ¿Sí? Dijo que ahora puedo llamarlo cuando quiera, aunque esté trabajando lejos. Maya dio saltitos de alegría, la voz brillante. Saca una foto, mami. Una con papá y conmigo. Quiero que sea la primera con tu teléfono nuevo. Huyen se rió. Los ojos le brillaban como el sol de la mañana. Se limpió las manos en el delantal, abrió la cámara y la miró como quien descubre un tesoro. ¿Está bien? Vamos a sacarla. Pónganse los dos bajo la enredadera. Ahí la luz está hermosa. Maya tiró de la mano de Yuk. ¡Aquí, papi! Agáchate un poquito, quiero estar a tu altura. Yuk se agachó, le acarició la cabeza. ¿Cómo has crecido? Parece que fue ayer cuando te cargaba. Maya apoyó la cabecita en su hombro, los ojos brillantes, sonriendo pura y amplia. ¡Huyen!, dijo él levantando su propio celular. La luz del sol entró por el lente, capturando la mirada serena y la sonrisa cálida de un hombre junto a una niña sonrosada y despeinada que reía con todo el corazón. Clic. La foto apareció en la pantalla, clara y radiante. Maya aplaudió. «Mira, papi, estoy sonriendo como flor». «Sí, eres la flor más bonita de esta casa», respondió él con la voz llena de calor. Huyen los miraba. El corazón se le hinchaba. Guardó la foto y la puso de fondo de pantalla. Desde ese momento, cada vez que el teléfono se encendiera, vería sus sonrisas, sencillas y cálidas, como la luz del sol llenando la mañana. Pero Maya no había terminado. Volvió a jalar a su mamá. «Mami, otra. Esta vez yo en el medio, papá de un lado y tú del otro. Así parecemos una familia feliz». Huyen sonrió con lágrimas. Puso el teléfono en una silla, puso el temporizador y corrió a unirse. Maya hizo un corazón con las manos. Abrazó a Huyen, que inclinó la cabeza hacia ella. Clic. La segunda foto los capturó bajo la enredadera verde, bañados en luz dorada, con el aroma terroso del huerto alrededor. Un momento sencillo, pero para ellos era un nuevo comienzo. El pasado quedaba atrás y la felicidad empezaba a florecer. Maya miró la pantalla con los ojos cerrados de risa. «Mami, mañana se la voy a enseñar a la maestra. Le diré que hay un bebé en tu pancita y que mis papis se quieren mucho, mucho». Huyen se rió, revolviéndole el pelo. «Esta niña ya habla como gente grande». Los tres rieron juntos. Su alegría se mezcló con el viento, los pájaros y el olor al fuego de leña donde hervía el almuerzo. Era una mañana sencilla y perfecta, un comienzo tranquilo y cálido para una vida renovada. En una tarde lluviosa, De le compra a Huyen un pequeño regalo, un teléfono rosa pálido, solo para asegurarse de que pueda contactarlo en cualquier momento. Pero al llegar a casa, la alegría se convierte en pánico cuando Huyen cae con un dolor intenso en el estómago. Corriendo bajo la tormenta, De la lleva al centro de salud, temiendo lo peor. La sorpresa y el alivio llegan cuando el doctor revela que no solo está agotada, sino que una nueva vida crece dentro de ella. Huyen está embarazada. Desde ese momento, sus vidas encuentran un ritmo suave de amor, cuidado y felicidad simple. A la mañana siguiente, la luz del sol ilumina el jardín y las risas llenan el hogar mientras Maya descubre el milagro en la barriga de su madre. Pero justo cuando la calma parece instalarse, un giro sutil deja entrever que esta historia de familia, esperanza y nuevos comienzos aún no ha terminado.